CMI, última emisión. Llegará el día, ojalá más temprano que tarde, en que todas estas circunstancias sean historia pasada y se superen. Maduro llama a desescalar conflicto y pide apoyo de la región. Esas amenazas y esos movimientos no son de ahora. Los hacía el fallecido presidente Chávez y los ha seguido haciendo el hoy dictador Maduro. Colombia en máxima alerta por ejercicios militares en la frontera. Canciller dice que Fuerzas Armadas no se dejan provocar. 165 menores se han suicidado en el año. Emergencia ambiental en el río Tibú por derrame de crudo. 657 civiles se acogieron a la JEP por tener responsabilidad en el conflicto armado. Solicitan traslado de cárcel para un testigo en el caso del senador Álvaro Uribe. Advertencia por eliminación de subsidios de gas. Brexit en suspenso por receso del Parlamento británico. Y en deportes habla en CMI la campeona del Abierto Junior de los Estados Unidos y número 1 del ranking mundial. Venezuela, duro rival para Colombia mañana en Tampa. Dudamel elogia a Queiroz. Empate de Patriotas y Equidad en el cierre de la fecha de clásicos. Superman López se acerca al podio y Nairo Quintana se aleja de la general en la Vuelta a España. Las tendencias francesas en cuanto a color, corte y peinados para el pelo llegan a nuestro país. Nos conectamos al final de la emisión desde el Centro de Eventos G12 en Bogotá. No me fallen, tenemos una cita. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. A pocas horas de que Venezuela inicie los ejercicios militares en la frontera, que irán hasta el próximo 28 de septiembre, el presidente Nicolás Maduro se reunió con el Consejo de Defensa en el Palacio de Miraflores. Maduro hizo un llamado a la región para desescalar el conflicto y dijo que deben sonar las campanas de la paz y no las trompetas de la guerra. Nuestro pueblo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a un Consejo de Defensa en medio de un recrudecimiento de las tensiones con Colombia y afirmó que el gobierno de Iván Duque pretende tapar la violencia colombiana con un conflicto con Venezuela. Quieren tapar la crisis de Colombia, anular el rechazo del 80% del pueblo colombiano a un año de su mandato, emprendiendo, agrediendo y metiéndose con nuestro noble país. Nosotros no nos metemos con nadie. Además, anunció que desde mañana comenzarán los ejercicios militares. Es hora de defender la soberanía nacional. Es hora de afinar todos los mecanismos del despliegue de la capacidad de defensa militar de nuestro país. Mañana, 10 de septiembre, arranca el ejercicio fronterizo Venezuela, soberanía y paz hasta el 28 de septiembre para poner a punto la defensa terrestre, la defensa antiaérea, la defensa aérea y la defensa integral del territorio nacional, como lo manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto sucede una semana después de que acusara al gobierno de Colombia de utilizar el regreso a las armas de las disidentes de la exguerrilla FARC como pretexto para empezar un conflicto entre ambos países. Además, ordenó a la Fuerza Armada declarar una alerta naranja. Por su parte, el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López aseguró que desde Colombia se está efectuando una agresiva campaña para generar falsos positivos y que por eso el gobierno venezolano ha cerrado filas para garantizar la soberanía e integridad de su territorio. Y al comandante estratégico realizando las tareas pertinentes para la elevación del apresto operacional y listo mañana para comenzar los ejercicios Venezuela, soberanía y paz. Padrino agregó además que lograrían una victoria de las instituciones republicanas sobre los desesperados intentos de quienes quieren destruir a Venezuela. Para el gobierno colombiano, los ejercicios militares en la frontera ponen al país en máxima alerta. Para el consejero presidencial Francisco Barbosa, las advertencias del gobierno de Nicolás Maduro no pueden llevar el país a la histeria. Mucho detenimiento con esto y por supuesto una alerta máxima por parte de las mismas autoridades colombianas frente a cualquier movimiento de ese tipo de cosas. Según Barbosa, las fuerzas militares están preparadas para cualquier respuesta. El gobierno nacional observa con detenimiento y tenemos hoy unas fuerzas militares comprometidas con el país, con los derechos humanos. Tenemos unas autoridades
que están vigilando atentamente lo que está ocurriendo. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo también se pronunció y dijo que estos ejercicios militares de Venezuela en la frontera no son nuevos y se venían haciendo desde el gobierno del presidente Hugo Chávez. Las Fuerzas Armadas tienen un programa regular y esas amenazas y esos movimientos no son de ahora. Los hacía el fallecido presidente Chávez y los ha seguido haciendo el hoy dictador Maduro. Lo fundamental es señalar que no se deja provocar Colombia y está preparado. Los ejercicios militares del gobierno venezolano en la frontera irán desde mañana 10 hasta el próximo 28 de septiembre. El Instituto de Medicina Legal reveló que este año 1.458 personas se han suicidado en Colombia, de las cuales 165 eran menores de edad. Los 1.458 suicidios reportados este año por Medicina Legal preocupan a los expertos. Y lo que más les preocupa es que entre enero y septiembre, 165 menores de edad se han quitado la vida. Algo que preocupa también muchísimo es que la tasa de suicidios ha venido incrementando progresivamente en personas muy jóvenes. Personas muy jóvenes me refiero personas por debajo de los 17 años, o sea, niños y adolescentes. Aproximadamente en este momento en nuestro país ocupan el 10% de todos los suicidios cometidos. Según el profesor Calvo, el creciente suicidio, considerado un tema de salud pública, afecta sobre todo a personas que padecen depresión, muchas veces no detectada, y a poblaciones vulnerables. Como posibles razones, por ejemplo, situaciones de dificultades maritales, rupturas de relaciones de pareja, problemas económicos, desamor. Mañana precisamente es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Grave emergencia ambiental en el río Tibú, en norte de Santander, por el derrame de crudo provocado por la instalación ilegal de una válvula en el oleoducto Caño Limón Coveñas. La emergencia por derrame de crudo ocurrió en la vereda Camposay, municipio de Tibú. El crudo derramado va contaminando todo a su paso, destruyendo la flora y la fauna. Una conexión ilegal contaminó el río Tibú y el río Cinco, afluentes que son los que le brindan el agua a un gran poblado como es el de Tibú. Afectando a centenares de familias aguas abajo. Para tomar al agua las gallinas, el ganado y todo eso. Entonces ya no pueden consumir esa agua. A la fecha se han registrado 14 atentados contra la infraestructura petrolera, causando graves daños ambientales. Son 25.000 personas las que se encuentran en este momento perjudicadas debido a este hecho criminal, ya que mientras dure reparaciones no van a poder acceder al recurso hídrico necesario. Ecopetrol, a través de un comunicado, informó que hombres armados amenazaron al personal que adelantan labores para detener la mancha de crudo. 657 solicitudes de sometimiento a la Justicia Especial para la Paz y otras 76 que fueron presentadas a la Fiscalía General tendrán que estudiar las autoridades para determinar si los terceros civiles no combatientes en el conflicto armado que están pidiendo pista en la JEP pueden acogerse o no a los beneficios de esa jurisdicción. Según el fiscal, se recibieron 76 solicitudes de sometimiento a la JEP. De estas, la Dirección de Política y Estrategia recibió 49 solicitudes individuales que vinculan a 163 postulados a la Ley 975 del 2005, es decir, la denominada Ley de Justicia y Paz. La Justicia para la Paz analizará 657 solicitudes de terceros civiles no combatientes. Serán tramitadas y conocidas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Esa sala debe hacer un primer análisis determinando que los hechos tengan relación directa o indirecta con el conflicto. La presidenta de la JEP agregó que todos los casos serán revisados con mucho cuidado para evitar que personas ajenas al conflicto obtengan los beneficios de esta jurisdicción. Por razones de seguridad, la Corte Suprema de Justicia ordenó el traslado del ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, de la cárcel de Tramacúa, en Valledupar, a la cárcel de Palmira, en el Valle del Cauca. Alias Víctor es uno de los testigos en la investigación que se adelanta contra el senador Álvaro Uribe Vélez por una supuesta manipulación de testigos. La orden fue proferida por la Sala de Instrucción de la Corte. Por fallas en el suministro de medicamentos y en la programación de citas, la EPS Comeva fue sancionada en Barranca Bermeja por la Superintendencia de Salud con una multa de 227 millones de pesos.
La sanción por 227 millones de pesos contra Coomeva fue impuesta por la Superintendencia de Salud tras encontrar fallas en el suministro de medicamentos, en la programación de citas a los pacientes de Barranca Bermeja y en la adecuación de sus instalaciones. Existió inoportunidad en lo que tiene que ver con autorización de pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades, digamos, como cáncer, y había falta de autorización de los medicamentos, falta de autorización o demoras en las autorizaciones de los procedimientos, y obviamente usted sabe que este tipo de enfermedades son enfermedades catastróficas. Las fallas de Coomeva en este caso fueron documentadas por la Superintendencia de Salud tras una visita inspectiva que había llevado a solicitarle a la EPS que adoptara medidas correctivas. Tienen que ver con solicitudes de tratamientos médicos, solicitudes de medicamentos, solicitudes de procedimientos, atención de citas. Contra Coomeva, la Superintendencia de Salud adelanta 13 procesos sancionatorios que suman 3.870 millones de pesos. La Fiscalía adelanta una investigación por presuntas irregularidades por 5.000 millones de pesos en la construcción de una sede de la Universidad del Chocó. Fuentes cercanas al proceso dijeron que las personas vinculadas a la indagación serían 5 exfuncionarios de la Gobernación del Chocó y que la Fiscalía no ha vinculado al proceso a ningún empleado de la universidad. Con la firma presidencial entró en vigencia una ley para otorgarles plenos derechos a las personas en situación de discapacidad, así lo informó el consejero presidencial Jairo Klopatowski. La ley 1696, apoyada por todas las bancadas del Congreso y que recoge la Convención de la ONU en favor de las personas con discapacidades, les restablece a ellas plenos derechos que van desde disponer de sus propios recursos económicos hasta prohibir que sean esterilizados sin su consentimiento, como ha venido ocurriendo con quienes padecen el síndrome de Down. Contando con todos los apoyos y ajustes razonables necesarios para lograrlo. Esta nueva figura de apoyos suprime al de la interdicción del Código Civil colombiano. Un experto canadiense que acompañó el proceso legislativo destacó el liderazgo de Colombia en esta materia. But really, Colombia has put forward the most comprehensive framework in the world for implementing supports to enable people with disabilities to have choice and control in their lives. La ley en favor de los discapacitados será reglamentada para garantizarles que disfruten de sus plenos derechos, dijo el consejero presidencial. El piqueteadero más famoso de Bogotá tendrá que cambiar de lugar. La alcaldía ordenó el traslado del establecimiento de Doña Segunda, pero su propietaria se resiste a aceptar la oferta y dice que prefiere abandonar la plaza. Ella es Doña Segunda, tiene 85 años y es la propietaria del piqueteadero más famoso de Bogotá. Por estos días se le ha visto preocupada y es que tendrá que abandonar el local en la esquina de la plaza del 12 de octubre, donde ha estado por más de 30 años. Por orden del distrito tendrá que trasladarse a la parte interna de la plaza. Mi nombre quiere ser comercializado adentro. Yo no me puedo pasar para adentro porque mi clientela está afuera. El Instituto para la Economía Social adecuó la plazoleta de comidas y a partir del 30 de septiembre ningún local podrá vender comida hacia la calle. Tiene que no dar mal ejemplo, así como las otras cocineras entraron a la plaza de mercado, ella también tiene que cumplir. ¿Qué va a hacer usted? Porque el distrito ya le puso fecha para el traslado. Cerramos y yo pido un plazo mientras arreglo mi casa para ubicarme allá. Aunque el local para el famoso piqueteadero está listo, Doña Segunda se resiste al traslado de su negocio, del que dependen 25 personas. Así sea el más lindo de la plaza, no lo acepto. Por ahora y a 21 días del ultimátum, es incierto el futuro de la fritanga más famosa de Bogotá. Las empresas de gas en el país advirtieron que el proyecto de presupuesto para 2020 deja desfinanciado el programa de subsidios para los estratos 1 y 2. A la preocupación del sector eléctrico se suma la de gas, que también tendrá recortes en el presupuesto general para la financiación de los subsidios de los estratos 1 y 2. En el gas propano, que se utiliza en 5 departamentos del sur del país, la disminución es del 66%.
pasar de 90.000 millones a 30.000 millones, con lo cual la gente más pobre de esas regiones en el país no se verían afectadas, no recibirían el subsidio y tendrían que irse a consumir leña. También hay preocupaciones para la financiación de estos subsidios en el gas natural residencial. Habría un déficit de 550.000 millones de pesos. Esperemos que en el debate que se está haciendo en el Congreso de la República en este momento, esa situación se corrija y esos estratos 1 y 2 que hoy son beneficiarios de esos subsidios, se les garantice en el presupuesto nacional que los van a tener para el próximo año. Ambas partes hacen un llamado al Congreso para que se garantice en el informe de ponencia los recursos para dichos subsidios. Comenzó el receso parlamentario ordenado por el primer ministro británico Boris Johnson, quien antes sufrió una nueva derrota en la última sesión de la Cámara de los Comunes, que por segunda vez rechazó su llamado a adelantar las elecciones en el Reino Unido. El Parlamento británico entró en receso hasta el próximo 14 de octubre por orden del primer ministro Boris Johnson, quien buscaba sacar del juego al legislativo para que no bloqueara un Brexit sin acuerdo. Sin embargo, el tiro le salió por la culata porque la Cámara de los Comunes en menos de una semana bloqueó sus intenciones de un divorcio abrupto de la Unión Europea con la aprobación de una ley que hoy fue firmada y ratificada por la reina Isabel II, que obliga al Premier a pedir un nuevo aplazamiento de la salida del bloque comunitario si no hay un acuerdo aceptable con Bruselas antes del 19 de octubre. El euroscéptico, fuertemente debilitado y sin mayorías parlamentarias para lograrlo, intentó en 2 ocasiones convocar elecciones anticipadas como la única forma de mantener viva su promesa de sacar sí o sí al país de los 27 el próximo 31 de octubre. Justamente hoy, antes de ser suspendido, el Parlamento rechazó su segunda moción para unos comicios adelantados y además votó a favor de obligar al gobierno a publicar los documentos confidenciales sobre el impacto de un Brexit sin acuerdo. Mientras el excéntrico presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, el famoso Mr. Speaker, anunció que dimitirá el próximo 31 de octubre al cargo que ostentaba desde hace 10 años. Al menos 2 personas murieron y otras decenas resultaron heridas tras el paso del tifón Faxai en Tokio, Japón. El fenómeno climático obligó a la cancelación de cientos de vuelos y provocó cortes generalizados en el suministro de energía eléctrica. Las autoridades mantienen las órdenes de evacuación e hicieron un llamado a acatar las medidas preventivas. Una anciana se salvó de ser atropellada por un tren en la India. En el video que ven se puede observar cómo la mujer se queda agachada en la carrilera mientras pasa la locomotora, con la suerte de salir viva luego de esperar por más de 3 minutos. Feliz y sorprendida por el cálido recibimiento, llegó esta noche a Bogotá la campeona del Abierto de los Estados Unidos y primera en el ranking mundial junior,